El viento del Mediterráneo soplaba con fuerza aquella mañana de marzo de 1985 cuando Elena Martínez, de 22 años, descubrió el anuncio que cambiaría su destino para siempre. Sentada en un pequeño café cerca de la Plaza de la Reina en Valencia, hojeaba el periódico Las Provincias mientras su café con leche se enfriaba sobre la mesa. Sus dedos, callosos por años de trabajo como costurera, pasaban distraídamente las páginas hasta que sus ojos se detuvieron en la sección de anuncios clasificados. Hombre busca esposa. Propietario de tierras en la costa sur de Valencia ofrece matrimonio honesto a mujer trabajadora y de buen corazón. No se requiere dote, vivienda y manutención garantizadas. Interesadas escribir a apartado de correos 847, Cullera, Valencia. Elena leyó el anuncio una, dos, tres veces. Algo en su pecho se removió, una mezcla extraña de esperanza y miedo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Responderías a un anuncio así? Déjamelo en los comentarios mientras continúa la historia. La vida de Elena no había sido fácil. Huérfana desde los 17 años, cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico en la carretera de Barcelona, había sobrevivido trabajando en un taller de costura en el barrio del Carmen, 12 horas al día, 6 días a la semana, por un sueldo que apenas alcanzaba para pagar una habitación compartida con otras 3 mujeres en una pensión del barrio de Ruzafa. El matrimonio siempre había sido un sueño lejano. Los hombres de su entorno buscaban mujeres con dote, con familia, con propiedades. Elena solo tenía sus manos hábiles, una educación básica que su madre se había empeñado en darle, y un corazón que, a pesar de todo, todavía guardaba esperanza. Esa noche, bajo la luz amarillenta de una bombilla que colgaba del techo de su habitación, Elena redactó su carta. Eligió cada palabra con cuidado, sin mentir pero sin revelar demasiado sobre su situación precaria. Escribió sobre su amor por el mar, su capacidad para el trabajo duro, su honestidad. Firmó simplemente como Elena Martínez y añadió la dirección de la pensión. Al día siguiente, con manos temblorosas, depositó la carta en el buzón de correos de la plaza del ayuntamiento. 2 semanas pasaron como 2 eternidades. Elena continuó con su rutina mecánica, despertar al alba, caminar hasta el taller, coser hasta que los dedos le ardían, regresar a la pensión, comer lo poco que podía permitirse, dormir. Y repetir. Fue un martes lluvioso cuando la señora Amparo, la dueña de la pensión, le entregó un sobre con el remite de Cullera. «¿Tienes carta, niña?», dijo la mujer con curiosidad apenas disimulada. «¿Esperabas noticias de alguien?». Elena tomó el sobre con dedos temblorosos y subió corriendo a su habitación. Se sentó en el borde de su cama estrecha y abrió la carta con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. La letra era firme, casi severa. «Estimada señorita Martínez, he recibido su carta y me ha parecido la más sincera de todas las que he recibido. Me llamo Tomás Ferrer, tengo 42 años, y soy propietario de una finca en la costa, cerca del pueblo de Cullera. Vivo solo desde hace muchos años, no soy un hombre de palabras floridas ni de falsas promesas. Puedo ofrecerle una vida honesta, trabajo compartido y un techo sobre su cabeza. La casa está aislada, sobre un acantilado frente al mar. No es lujosa, pero es sólida. Si está dispuesta a conocerme, puede venir el próximo sábado a las 10 de la mañana a la estación de autobuses de Cullera. Yo la estaré esperando. Llevaré un sombrero marrón. Le advierto que muchas mujeres han venido antes que usted. Todas se marcharon el mismo día. No quiero engañarla. La casa tiene particularidades. Atentamente, Tomás Ferrer». Elena releyó la carta varias veces, especialmente la parte sobre las mujeres que se habían marchado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de particularidades podía tener una casa para hacer huir a todas? ¿Tú irías? Déjame en los comentarios si crees que Elena debería arriesgarse o no, y si estás disfrutando esta historia, regálame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más relatos. Durante los siguientes días, Elena no pudo pensar en otra cosa. Sus compañeras del taller notaron su distracción. «¿Qué te pasa, Elena?», le preguntó Dolores, una mujer mayor que trabajaba en la máquina junto a la suya. «Parece sida». Elena dudó, pero finalmente le contó sobre el anuncio y la carta. Para su sorpresa, Dolores no se burló. «Mira, niña», le dijo en voz baja, «yo llevo 30 años en este taller. 30 años cosiendo hasta que los ojos me lloran. Si yo tuviera tu edad y alguien me ofreciera una salida, la tomaría sin pensarlo 2 veces. ¿Qué tienes que perder?». Esa pregunta resonó en la mente de Elena. ¿Qué tenía que perder? Su vida actual era una existencia gris, sin futuro, sin esperanza. Al menos esto era una oportunidad, por incierta que fuera. El viernes por la noche, Elena preparó su pequeña maleta de cartón. No tenía mucho: 2 vestidos remendados, ropa interior,
un cepillo, un peine, una fotografía descolorida de sus padres y el rosario de su madre. Todo cabía en esa maleta que había comprado en el mercado central años atrás. No le dijo a nadie en la pensión que tal vez no volvería. Solo le pagó a la señora Amparo por adelantado 2 semanas más de alquiler. Por si acaso, el sábado amaneció con un cielo gris plomizo que amenazaba lluvia. Elena se despertó antes del alba, con el estómago revuelto por los nervios. Se puso su mejor vestido, uno azul marino que ella misma había confeccionado, y se recogió el pelo castaño en un moño sencillo. El autobús a Cullera salía a las 8 de la mañana desde la estación de Ponte Fusta. Elena llegó con media hora de anticipación, con su maleta en una mano y su bolso en la otra. Se sentó en un banco y observó a la gente que iba y venía, familias que viajaban, comerciantes con sus mercancías, estudiantes que volvían a casa. Cuando el autobús llegó, Elena subió y buscó un asiento junto a la ventana. Durante todo el trayecto, que duraba poco más de 1 hora, no pudo dejar de pensar en lo que le esperaba. ¿Cómo sería Tomás Ferrer? ¿Por qué vivía solo en una casa aislada? ¿Y por qué todas las mujeres anteriores se habían marchado? El paisaje fue cambiando gradualmente. Las calles de Valencia dieron paso a campos de naranjos, y luego a una carretera que serpenteaba cada vez más cerca de la costa. Elena podía ver el mar Mediterráneo a lo lejos, brillando bajo las nubes grises. Cuando el autobús llegó a la estación de Cullera, el corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Bajó con su maleta y miró a su alrededor. La estación era pequeña, apenas un edificio bajo con un par de bancos en el exterior, y allí, junto a uno de los bancos, había un hombre con un sombrero marrón. Tomás Ferrer era alto, de complexión fuerte, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento del mar, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes y una barba bien recortada. Sus ojos eran de un gris intenso, como el mar en invierno. ¿Qué impresión te da este hombre? ¿Confiarías en él? Cuéntamelo en los comentarios. Cuando la vio, se acercó con pasos largos pero sin prisa. ¿Señorita Martínez? Su voz era grave, ronca, como si no estuviera acostumbrado a hablar mucho. Sí, respondió Elena, alzando la barbilla con más valentía de la que sentía. Señor Ferrer. Tomás asintió y tomó su maleta sin pedir permiso. Mi camioneta está allí, señaló hacia un vehículo viejo pero bien mantenido. El camino hasta la casa es largo. Si quiere tomar algo antes de partir, hay un bar ahí enfrente. No, gracias. Estoy bien, mintió Elena. En realidad, estaba tan nerviosa que no creía poder retener nada en el estómago. Subieron a la camioneta en silencio. Tomás conducía con movimientos seguros, siguiendo primero la carretera principal y luego desviándose por un camino de tierra que se alejaba cada vez más del pueblo. Le advertí en mi carta, dijo finalmente Tomás, sin apartar la vista del camino. Otras mujeres han venido antes. 6, para ser exactos. Todas se marcharon el mismo día. ¿Por qué? Preguntó Elena, sorprendiéndose de su propia valentía. Tomás guardó silencio durante un momento largo. Es mejor que lo vea usted misma. No quiero influenciarla con palabras, pero necesito que sepa algo. Yo no soy un mal hombre. He trabajado duro toda mi vida. Esta tierra, esta casa, son todo lo que tengo. Y he sido honesto en mi anuncio. Puedo ofrecer una vida honesta, trabajo compartido y seguridad. Pero la casa no es como las otras. El camino se volvió más empinado. A través de la ventana, Elena podía ver el mar cada vez más cerca, más abajo. Estaban subiendo por un acantilado. El paisaje era hermoso pero desolado, rocas grises, vegetación baja azotada por el viento y el mar infinito extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la camioneta tomó una curva cerrada y ahí estaba, la casa. Elena contuvo el aliento. La construcción se alzaba literalmente en el borde del acantilado, como si hubiera crecido de la roca misma. Era una casa de piedra de 2 plantas, con un tejado de tejas rojas que el tiempo y el salitre habían oscurecido. Pero no era su antigüedad ni su ubicación precaria lo que la hacía extraordinaria, era su forma. La casa estaba construida en diferentes niveles, siguiendo el contorno irregular del acantilado. Algunas partes parecían colgarse literalmente sobre el vacío, sostenidas por vigas de madera que se adentraban en la roca. Las ventanas eran de tamaños dispares, colocadas de manera aparentemente aleatoria, como ojos mirando en todas direcciones. Una torre circular se alzaba en un extremo, inclinada ligeramente hacia el mar, como si el viento de décadas la hubiera empujado. Pero lo más impactante era que una parte considerable de la casa se extendía bajo el nivel del suelo.
excavada en la roca del acantilado mismo. Se podían ver ventanas en diferentes niveles bajando por la pared del precipicio. Si tuvieras esta casa, ¿entrarías o te marcharías inmediatamente? Déjamelo en los comentarios. Y si aún no le has dado like al video, este es el momento perfecto para hacerlo. Tomás detuvo la camioneta y se volvió hacia Elena, observando su rostro con atención. Esta es mi casa, dijo simplemente. La construyó mi abuelo hace más de 80 años. Él era diferente. Tenía ideas extrañas sobre cómo debía ser una vivienda. Dijo que quería una casa que abrazara el acantilado, que fuera parte de la roca y del mar. Le tomó 20 años completarla. Elena no podía dejar de mirar. La casa era, objetivamente, extraña, casi perturbadora en su asimetría, pero había algo más. Había algo en su construcción que hablaba de obsesión, de visión, de una mente que veía el mundo de manera diferente. ¿Por qué se fueron las otras mujeres?, preguntó Elena, sin apartar los ojos de la construcción. La mayoría se fue al verla desde aquí, respondió Tomás. Una entró, vio las escaleras que bajan a las habitaciones inferiores, y salió corriendo. Otra se quedó 2 horas, lo suficiente para ver la marea subir y las olas golpear contra las ventanas de abajo. Se fue en el siguiente autobús, y las demás, una dijo que la casa estaba embrujada. Otra dijo que era antinatural vivir así, suspendido entre el cielo y el mar. La última, Tomás hizo una pausa. La última dijo que la casa era como vivir dentro de la mente de un loco. Elena finalmente se volvió para mirarlo. ¿Y tú? ¿Estás loco? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa asomó en el rostro curtido de Tomás. No lo creo. Pero nací en esta casa. Crecí subiendo y bajando esas escaleras. He dormido con el sonido de las olas golpeando bajo mi ventana toda mi vida. Para mí, esto es normal. Pero entiendo que para otros no lo sea. ¿Puedo verla por dentro?, preguntó Elena. Tomás pareció sorprendido. ¿Estás segura? Puedo llevarla de vuelta a la estación ahora mismo, sin rencores. No todos están hechos para vivir en un lugar como este. Quiero verla, insistió Elena con firmeza. Bajaron de la camioneta. El viento era feroz allí arriba, cargado de sal y humedad. Elena tuvo que sujetarse el sombrero para que no saliera volando. Tomás la guió por un sendero de piedras hacia la entrada principal. La puerta de madera maciza se abrió con un crujido. El interior olía a mar, a piedra antigua y a algo más que Elena no pudo identificar de inmediato. No era un olor desagradable, solo, diferente. El recibidor era sorprendentemente amplio, con techos altos de vigas de madera oscura. Pero el suelo no era plano, seguía el contorno natural de la roca, con pequeños desniveles aquí y allá. Las paredes eran de piedra vista, algunas claramente la roca natural del acantilado mismo. Por aquí está la cocina. Tomás la guió a través de un pasillo corto. La cocina era grande y práctica, con una cocina de leña, una mesa sólida de madera, y ventanas que daban directamente al mar. Elena se acercó a una de ellas y sintió el vértigo al mirar hacia abajo. Estaban muy alto. Las habitaciones principales están en este nivel, explicó Tomás. Mi dormitorio, un salón, un baño. Pero hay más abajo. Le mostró una puerta que daba a una escalera de piedra que descendía. Mi abuelo excavó 3 niveles en el acantilado. En el primero están la biblioteca y un taller donde trabajo la madera. En el segundo hay 2 habitaciones más y otro salón. ¿Y en el tercero? ¿Qué hay en el tercero?, preguntó Elena, fascinada a pesar de sí misma. Es mejor que lo vea. Descendieron. La escalera era sólida, tallada directamente en la roca, con pasamanos de hierro forjado. En algunos tramos, pequeñas ventanas dejaban entrar la luz del día y permitían ver el mar cada vez más cerca. El primer nivel bajo tierra era asombroso. La biblioteca tenía estanterías construidas en nichos tallados en la roca misma. Cientos de libros llenaban cada espacio disponible. El taller tenía herramientas cuidadosamente organizadas y olía a madera fresca y barniz. Bajaron al segundo nivel. Las habitaciones allí eran más pequeñas, más íntimas, con ventanas redondas como ojos de buey que daban directamente a la pared del acantilado. Elena podía oír el mar mucho más claramente ahora. Cuando hay tormenta, explicó Tomás, las olas suben lo suficiente como para salpicar estas ventanas. Pero nunca han roto. Mi abuelo usó cristal muy grueso, y los marcos están sellados con un material especial que él mismo inventó. Finalmente, llegaron al tercer nivel, y Elena entendió por qué Tomás había querido que lo viera por sí misma. El tercer nivel era una única habitación grande, circular, construida en lo que parecía ser una cueva natural que el abuelo de Tomás había ampliado y modificado. Pero lo extraordinario no era la habitación en sí, era la ventana. Una pared entera de la habitación circular era de cristal. No una ventana normal, sino un panel gigantesco de vidrio grueso que iba del suelo al techo,
curvándose ligeramente para seguir el contorno de la roca. Y al otro lado del cristal, estaba el mar, no el mar visto desde arriba, sino el mar al mismo nivel. El cristal estaba colocado de tal manera que la habitación se adentraba parcialmente en el acantilado, por debajo del nivel del agua durante la marea alta. En ese momento, con la marea a media altura, Elena podía ver las olas romper contra las rocas justo al nivel de sus ojos. El agua verde azulada se arremolinaba, las algas ondulaban y ocasionalmente, algún pez pasaba nadando frente al cristal. Era como estar dentro de un acuario, pero al revés. Dios mío, susurró Elena, acercándose al cristal con pasos lentos, casi hipnotizada. Mi abuelo decía que quería dormir con el mar, explicó Tomás en voz baja. Esta era su habitación. Aquí murió, mirando las olas. Decía que el mar le hablaba. ¿Qué sentirías si pudieras dormir viendo el mar de esta manera? Déjamelo en los comentarios. Elena presionó su mano contra el cristal frío. Podía sentir la vibración del agua golpeando contra el otro lado. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. ¿Es seguro?, preguntó. Ha estado aquí 80 años, respondió Tomás. Ha resistido tormentas que han destruido barcos. El cristal es increíblemente grueso, casi 10 centímetros. Y está sellado con una mezcla que mi abuelo inventó, algo con resinas de árboles, cera de abeja y otros ingredientes que nunca reveló completamente. He tenido que reparar el sellado algunas veces a lo largo de los años, pero el cristal en sí es irrompible. Elena se sentó en el suelo de piedra, simplemente mirando. Afuera, una ola más grande golpeó contra el acantilado, y por un momento, todo fue agua verde y espuma blanca frente a sus ojos. Luego se retiró, dejando ver las rocas cubiertas de mejillones y anémonas. Es extraordinario, dijo finalmente. ¿No le da miedo?, preguntó Tomás, sorprendido. Elena lo pensó honestamente antes de responder. Sí, admitió. Me da miedo. Pero también, nunca he visto nada tan hermoso. Es como estar dentro de un secreto del mundo que nadie más conoce. Tomás se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Las otras mujeres no lo vieron así, dijo. Una gritó que esto era una locura, que ninguna persona cuerda viviría en una casa que podía ser tragada por el mar en cualquier momento. Otra lloró. Dijo que le daba claustrofobia pensar en todo ese peso de agua presionando contra el cristal. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Qué sientes tú cuando estás aquí? Tomás miró el mar a través del cristal durante un largo momento antes de responder. Paz, dijo finalmente. Siento paz. Crecí aquí, como le dije. Mi abuelo me traía a esta habitación cuando era niño. Me contaba historias sobre el mar, sobre los peces que veíamos pasar, sobre las tormentas que había presenciado. Cuando murió, cuando tenía 15 años, pasé semanas enteras aquí, simplemente sentado, mirando. El mar me ayudó a procesar su pérdida. ¿Y tus padres? Mi madre murió cuando yo nací, respondió Tomás. Mi padre no pudo soportar vivir en esta casa sin ella. Se fue cuando yo tenía 5 años. Dejó la casa y a mí al cuidado de mi abuelo. Nunca lo volví a ver. Elena sintió una punzada de comprensión. Ella había perdido a sus padres, pero al menos los había tenido durante 17 años. Tomás había crecido prácticamente solo, en esta casa extraordinaria y aislada, con un abuelo excéntrico como única compañía. Por eso buscas esposa por correspondencia, dijo ella suavemente. Has estado solo toda tu vida. No del todo solo, corrigió Tomás. Tengo la casa, tengo el mar, tengo mi trabajo, cultivo naranjos en la parte alta de la propiedad, tengo algunas cabras, pesco cuando el mar está tranquilo. Es una buena vida, honesta, pero sí, es solitaria, y me estoy haciendo mayor. 42 años. Un día ya no podré subir y bajar estas escaleras tan fácilmente. Un día, hizo una pausa. Un día me gustaría tener a alguien con quien compartir las puestas de sol desde la torre. Alguien a quien contarle las historias que mi abuelo me contó. Alguien que entienda que esta casa no es una locura, sino un sueño hecho piedra y cristal. Elena se volvió para mirarlo. A la luz tenue que entraba a través del cristal, con el reflejo del agua danzando en su rostro, Tomás Ferrer no parecía un hombre de 42 años. Parecía un niño que había crecido demasiado rápido, que había aprendido a ser autosuficiente porque no le quedaba otra opción, pero que en el fondo seguía necesitando lo que todos necesitamos: conexión, compañía, amor. ¿Crees que Elena debería quedarse? Si estás disfrutando esta historia, dale like y suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar. Hay algo que debes saber sobre mí, dijo Elena de repente. No soy rica. No tengo familia, no tengo propiedades ni dote. Trabajo en un taller de costura ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Vivo en una habitación compartida donde a veces hace tanto frío que duermo con toda mi ropa puesta.
no soy una gran belleza, no tengo educación superior. Lo único que puedo ofrecerte es trabajo duro, honestidad, y hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y la disposición a intentar construir algo juntos, algo real. Tomás la miró con una intensidad que hizo que Elena se ruborizara. Eso es exactamente lo que busco, dijo. No necesito riqueza, tengo esta casa, tengo tierra. No necesito belleza artificial. El mar es suficiente belleza para toda una vida. Y no necesito educación superior. Necesito a alguien con sentido común, con corazón, con coraje. Hizo una pausa. Y usted tiene coraje, Elena. Ninguna de las otras mujeres llegó hasta aquí abajo. Ninguna se sentó a mi lado a mirar el mar. Todas huyeron. Todavía podría huir, dijo Elena, pero había una sonrisa en sus labios. Podría, admitió Tomás. Y no la culparía. Esta vida no es para todos. Esta casa requiere valor cada día. Requiere aceptar que vives en el borde del mundo, literalmente. Requiere hacer las paces con el aislamiento, con el viento constante, con el sonido del mar que nunca, nunca cesa. Se levantó y le ofreció la mano. Venga, hay más que mostrarle antes de que tome su decisión. Tomás guió a Elena de vuelta por las escaleras, subiendo los 3 niveles hasta la superficie. Pero en lugar de detenerse en la casa, la llevó afuera, hacia un sendero que Elena no había notado antes. El camino serpenteaba alrededor de la casa, alejándose del borde del acantilado y subiendo hacia la parte más alta de la propiedad. A medida que caminaban, el paisaje cambiaba. Las rocas desnudas daban paso a tierra cultivable, y pronto Elena vio hileras de naranjos extendiéndose hacia el interior. 10 hectáreas de naranjos, explicó Tomás con un orgullo evidente. Valencia Navelina, la mejor variedad. Los vendo en el mercado de Cullera cada semana. Y allí, señaló hacia un área cercada. Tengo 12 cabras, dan leche excelente, y hago queso que también vendo. Caminaron entre los árboles. Elena notó que estaban bien cuidados, podados expertamente, el suelo limpio de malas hierbas. Esto es mucho trabajo para una persona sola, observó. Lo es, admitió Tomás. Especialmente durante la cosecha. Contrato ayuda temporal del pueblo para esas semanas, pero el resto del año lo hago solo. Con 2 personas, sería más fácil. Podríamos plantar más, diversificar. Hay tierra suficiente. Llegaron a la parte más alta de la propiedad. Desde allí, Elena pudo ver toda la extensión de las tierras de Tomás, los naranjos, el terreno para las cabras, un pequeño huerto de verduras y en la distancia, la casa del acantilado, con el mar interminable detrás. Es hermoso, dijo Elena sinceramente, es mi mundo, respondió Tomás simplemente. Se sentaron en una roca grande y plana, descansando después de la caminata. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Tengo que ser completamente honesto contigo, dijo Tomás después de un silencio. Si decides quedarte, si decides casarte conmigo, no será fácil. El invierno aquí es duro. El viento puede ser feroz. A veces el mar está tan embravecido que las olas golpean las ventanas del segundo nivel bajo tierra. El camino al pueblo puede volverse intransitable durante las tormentas. Podemos quedarnos aislados por días. Continúa, dijo Elena, no hay lujos. Tenemos electricidad, gracias a un generador que mantengo, pero es temperamental. Tenemos agua de un pozo, pero hay que bombearla. El baño es básico. La cocina de leña significa levantarse temprano cada día para encenderla. Y el trabajo nunca termina. Las cabras necesitan ser ordeñadas cada día. Los naranjos necesitan cuidado constante. La casa necesita mantenimiento continuo. Hizo una pausa. Pero también hay compensaciones. ¿Cuáles? Tomás señaló hacia el horizonte donde el sol comenzaba a tocar el mar. Cada atardecer es diferente, y todos son hermosos. La libertad de vivir según tus propios términos, sin jefes, sin horarios de fábrica. El sabor de una naranja recién cogida del árbol. El queso fresco que has hecho con tus propias manos. El orgullo de mantener una casa que ha estado en mi familia por 3 generaciones. Y, se volvió para mirarla. Y la compañía. La posibilidad de no estar solo, de tener a alguien con quien compartir las cargas y las alegrías. Elena observó cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Pensó en su vida en Valencia, la habitación fría y compartida, el taller oscuro, los dedos sangrantes por las agujas, la monotonía gris de cada día igual al anterior, sin esperanza, sin futuro. Y luego pensó en esta vida que Tomás le estaba ofreciendo, difícil, sí, pero con propósito, aislada, pero con libertad, incierta, pero con posibilidades. ¿Qué harías tú? ¿Escogerías la seguridad de lo conocido o la aventura de lo desconocido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tengo preguntas, dijo finalmente Elena.
Pregunta lo que quieras. ¿Esperarías que nos casáramos inmediatamente? No, respondió Tomás. Pensé que podrías quedarte un tiempo. Hay una habitación de invitados en el nivel principal. Podríamos conocernos, ver si esto funciona. Si decides que no es para ti, te llevaré de vuelta a Valencia, sin rencores. Si decides que sí, bueno, hay una pequeña iglesia en Cullera. El padre Miguel es amigo mío. ¿Y si me quedo pero no quiero casarme? Si solo quiero trabajar contigo, como socios, Tomás consideró esto. Podría funcionar, aunque el pueblo hablaría. Y eventualmente, hizo una pausa. Eventualmente, espero que queramos más que eso, pero no te presionaré. Eres libre de elegir. ¿Qué esperarías de mí? Como esposa, quiero decir, compañía, dijo Tomás simplemente. Ayuda con el trabajo. Honestidad. Respeto mutuo. No soy un hombre romántico, Elena. No sé hablar de amor y pasión, pero sí sé lo que es el compromiso, la lealtad, construir algo juntos día a día. Eso es lo que puedo ofrecerte, y eso es lo que esperaría a cambio. Elena asintió lentamente. No eran promesas de cuento de hadas, pero eran honestas. Y después de años de luchar por sobrevivir en un mundo que no le ofrecía nada, la honestidad le parecía un tesoro más valioso que cualquier declaración florida. ¿Y si tenemos hijos? Preguntó, ruborizándose ligeramente. Por primera vez, Tomás sonrió de verdad, una sonrisa que transformó su rostro severo. Entonces esta casa finalmente volvería a tener las risas de niños, como cuando yo era pequeño. Mi abuelo construyó esta casa pensando en generaciones. Hay espacio suficiente. Y el mar. El mar es el mejor maestro que un niño puede tener. Enseña humildad, respeto, maravilla. El sol tocó el horizonte y el cielo se incendió en tonos de rojo y dorado. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Olía a mar, a naranjos, a tierra. Olía a posibilidad. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Me quedo, dijo, al menos para intentarlo, por un mes. Y veremos qué pasa. Tomás la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. ¿Alivio? ¿Alegría? ¿Esperanza? Tal vez todo eso junto. Un mes, acordó. Y si al final del mes decides que esto no es para ti, te llevaré de vuelta con dinero suficiente para que puedas establecerte mejor de lo que estabas. No quiero caridad, dijo Elena con orgullo. No es caridad, respondió Tomás. Sería pago por tu trabajo. Cualquiera que ayude con los naranjos y las cabras merece un salario justo. Elena extendió su mano. Trato. Tomás la estrechó. Su mano era grande, callosa, fuerte. La mano de un hombre que trabajaba la tierra y conocía el valor del esfuerzo. Regresaron a la casa mientras el último resplandor del día se desvanecía. Tomás le mostró la habitación de invitados, pequeña pero acogedora, con una cama sólida, un armario de madera y una ventana que daba al mar. Descansa esta noche, dijo. Mañana empezamos temprano. Las cabras necesitan ser ordeñadas al alba. Esa primera noche, Elena apenas durmió. Yacía en la cama, escuchando el sonido del mar que nunca cesaba. Era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. A veces era un murmullo suave, como un arrullo. Otras veces, cuando una ola más grande golpeaba el acantilado, era un rugido que hacía vibrar las paredes. Era aterrador. Era extraño. Era extraordinario. Los días siguientes pasaron en un torbellino de trabajo y descubrimientos. Elena se despertaba antes del alba con Tomás y juntos bajaban al corral de las cabras. Tomás le enseñó a ordeñar, sus manos grandes y pacientes guiándolas de ella hasta que encontró el ritmo correcto. Así, decía, con firmeza pero con gentileza. Las cabras lo sienten si tienes miedo o dudas. Después del ordeño venía el desayuno, pan que Tomás horneaba una vez a la semana, queso fresco, naranjas, café fuerte. Comían en silencio la mayoría de las veces, pero era un silencio cómodo, no incómodo. Luego, el trabajo en los naranjos. Elena aprendió a identificar las frutas maduras, a podarlas correctamente, a reparar el sistema de riego que Tomás había instalado. El trabajo era duro, físicamente agotador, pero había una satisfacción en el que nunca había sentido en el taller de costura. Aquí, podía ver el resultado inmediato de su esfuerzo, árboles más sanos, frutas más abundantes, tierra bien cuidada. Por las tardes, después del almuerzo, Tomás le mostraba diferentes partes de la propiedad y le enseñaba las habilidades que necesitaría, cómo mantener el generador, cómo reparar las cercas, cómo hacer queso, cómo pescar desde las rocas cuando el mar estaba tranquilo. ¿Crees que Elena se está adaptando bien? Cuéntame en los comentarios qué te parece su decisión hasta ahora. Elena absorbía todo como una esponja. Descubrió que tenía aptitud para el trabajo físico, que sus años en el taller habían desarrollado una resistencia y una destreza manual que ahora aplicaba a tareas completamente diferentes.
Pero lo más sorprendente fue descubrir a Tomás, el hombre silencioso y severo que la había recogido en la estación resultó ser mucho más complejo. Hablaba poco, es cierto, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Tenía un conocimiento profundo de la tierra, del mar, de las estaciones y los ciclos naturales. Y tenía un sentido del humor seco que aparecía inesperadamente. Una tarde, Elena se resbaló en las rocas mojadas mientras intentaban recoger mejillones para la cena. Tomás la atrapó antes de que cayera al agua, sosteniéndola con firmeza. Gracias, jadeó Elena, con el corazón acelerado tanto por el susto como por la proximidad repentina. De nada, respondió Tomás. Aunque si te hubieras caído, al menos habría tenido una buena historia para contarle al padre Miguel. La nueva mujer duró exactamente 5 días antes de que el mar se la llevara. Elena lo miró, sorprendida, y luego se echó a reír. Era la primera vez que reía de verdad desde que había llegado. Y Tomás, después de un momento, se unió a ella con una risa profunda que venía desde el pecho. Fue un momento de cambio. Algo se relajó entre ellos, una tensión que Elena ni siquiera había notado que estaba allí. Por las noches, después de la cena, a veces bajaban al tercer nivel, a la habitación con el gran ventanal. Se sentaban en el suelo, Tomás había traído cojines para hacerlo más cómodo, y simplemente observaban el mar. Mi abuelo decía que cada noche el mar cuenta una historia diferente, dijo Tomás una noche. Solo hay que saber cómo escuchar. ¿Y tú? ¿Puedes escuchar las historias? Preguntó Elena. A veces, admitió. Cuando era niño, podía. Me sentaba aquí durante horas, y mi mente llenaba el espacio con aventuras. Piratas, tesoros hundidos, sirenas, ciudades submarinas. A medida que crecí, las historias se volvieron menos fantásticas pero no menos hermosas. Ahora veo patrones en las olas, ritmos en las mareas, la danza eterna del agua y la roca. Elena observó el agua oscura más allá del cristal, iluminada solo por la luna. Yo nunca tuve tiempo para historias, dijo en voz baja. Desde que mis padres murieron, ha sido solo sobrevivir, trabajar, dormir, trabajar otra vez. Nunca tiempo para soñar. Entonces aquí puedes recuperar ese tiempo, dijo Tomás. Aquí puedes aprender a soñar de nuevo. Fue en ese momento, en esa habitación suspendida entre la tierra y el mar, cuando Elena sintió algo cambiar en su corazón. No era amor, todavía no. Era demasiado pronto para eso. Pero era posibilidad. La sensación de que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía ser más que una simple superviviente. Un lugar donde podía florecer. El 13º día amaneció con un cielo extraño, de un color gris verdoso que Elena nunca había visto antes. El aire estaba quieto, sin el viento constante que había llegado a considerar normal. Viene tormenta, anunció Tomás durante el desayuno. Grande. Necesitamos prepararnos. Pasaron el día asegurando todo lo que podía ser arrastrado por el viento. Tomás trajo las cabras a un refugio especial construido en la roca sólida. Guardaron herramientas, aseguraron las contraventanas, llenaron recipientes con agua fresca del pozo. ¿Es peligroso?, preguntó Elena mientras ayudaba a amarrar una lona sobre la leña. Puede serlo, respondió Tomás honestamente, pero esta casa ha resistido tormentas peores. Mi abuelo la construyó para durar. Estaremos bien. La tormenta llegó al anochecer. Primero fue el viento, aullando alrededor de la casa como una bestia viva. Luego la lluvia, no cayendo sino volando horizontalmente, golpeando las ventanas con fuerza, y finalmente, las olas. Elena y Tomás estaban en el salón del nivel principal cuando sintieron la primera. La casa tembló ligeramente, y Elena gritó. Tranquila, dijo Tomás, acercándose. Es normal. La casa se mueve un poco para absorber el impacto. Si fuera rígida, se rompería. Esto es flexibilidad, no debilidad, pero Elena estaba aterrada. El viento rugía, la lluvia martilleaba, y el sonido de las olas golpeando el acantilado era como truenos continuos. Ven, dijo Tomás, tomando su mano. Hay algo que debes ver. Para su sorpresa, la guió hacia las escaleras que bajaban. ¿Estás loco?, gritó Elena sobre el ruido de la tormenta. Vamos hacia abajo, más cerca del mar, confía en mí, fue todo lo que dijo Tomás. Descendieron los 3 niveles hasta la habitación del fondo, y allí, ante el gran ventanal, Elena vio algo que nunca olvidaría por el resto de su vida. Si estás enganchado con esta historia, dale like y suscríbete. No te vas a arrepentir de seguir este canal. El mar estaba embravecido, salvaje, magnífico. Las olas, enormes y poderosas, se estrellaban contra el acantilado con una fuerza que hacía vibrar el cristal. El agua se arremolinaba, creando patrones de espuma blanca contra el negro profundo del mar nocturno. Cada ola era un espectáculo de poder bruto y belleza terrible, y ellos estaban allí,
protegido solo por ese panel de cristal, observando la furia del mar desde un asiento de primera fila. Elena no encontraba palabras. Impresionante, completó Tomás. Mi abuelo decía que esta era la razón por la que construyó esta habitación, para recordarnos lo pequeños que somos, lo frágiles, pero también lo fuertes que podemos ser cuando construimos bien, cuando nos preparamos, cuando respetamos pero no tememos a las fuerzas de la naturaleza. Se sentaron juntos, muy cerca por primera vez, y observaron la tormenta. Horas pasaron, las olas continuaban golpeando, el viento seguía aullando, pero gradualmente, Elena sintió que su miedo se transformaba en otra cosa, en asombro, en respeto, en una extraña sensación de paz en medio del caos. Gracias, le dijo a Tomás. ¿Por qué? Por mostrarme esto, por confiar en que podría manejarlo. Las otras mujeres, les mostraste esto durante una tormenta. Tomás negó con la cabeza. Ninguna se quedó lo suficiente para vivir una tormenta. Y si lo hubieran hecho, no estoy seguro de que las hubiera traído aquí. Pero tú eres diferente, Elena. Lo he visto en cómo trabajas, cómo aprendes, cómo miras el mar. Tienes el coraje para enfrentar esto. Elena sintió lágrimas en sus ojos, aunque no estaba segura de por qué. He tenido tanto miedo toda mi vida, confesó. Miedo de no tener suficiente dinero, miedo de quedarme sola, miedo de morir en esa habitación fría sin haber vivido realmente. Pero esto es miedo de un tipo diferente. Es miedo que te hace sentir viva. Tomás tomó su mano. Fue un gesto simple, natural, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. El miedo es saludable cuando te enseña respeto, dijo. Es solo paralizante cuando te impide vivir. Y tú, Elena Martínez, estás viviendo. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. Se quedaron allí toda la noche, tomados de la mano, viendo la tormenta. Y en algún momento, entre la medianoche y el amanecer, algo cambió entre ellos. Sin palabras, sin declaraciones dramáticas. Simplemente un entendimiento silencioso de que esto, lo que estaban construyendo, era real. La tormenta pasó antes del amanecer. Cuando salieron de la casa a la primera luz del día, el mundo había sido lavado limpio. El cielo era de un azul cristalino, el aire olía a sal fresca, y el mar, aunque todavía agitado, ya se estaba calmando. Había daños que reparar, algunas tejas arrancadas, una sección de la cerca caída, ramas de naranjos rotas. Pero la casa había resistido, sólida como siempre. Tu abuelo construyó bien, observó Elena mientras inspeccionaban los daños. Construyó para la eternidad, respondió Tomás con orgullo. Los días siguientes pasaron en un patrón de trabajo, conversación y un acercamiento gradual que se sentía natural e inevitable. Elena ya no dormía en la habitación de invitados solo porque tenía miedo o dudas, sino porque quería tomar las cosas con calma, hacerlo bien, pero las miradas que intercambiaban se habían vuelto más largas. Los roces accidentales mientras trabajaban juntos ya no eran tan accidentales. Y las noches en la habitación del fondo habían pasado de ser una exploración del mar a ser una exploración mutua de quienes eran realmente. Una noche, 3 semanas después de su llegada, Elena finalmente le contó a Tomás sobre sus padres, sobre el accidente que les había quitado la vida, sobre los años de soledad y lucha que siguieron, sobre los sueños que había tenido que enterrar para simplemente sobrevivir. Tomás escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, compartió su propia historia, sobre una madre a la que nunca conoció, sobre un padre que no pudo manejar la pérdida y el abandono, sobre un abuelo excéntrico que le había dado amor pero también una herencia difícil de manejar, esta casa extraordinaria que espantaba a la mayoría de la gente. Nunca imaginé que encontraría a alguien que pudiera entender, dijo Tomás. Alguien que viera esta casa no como una locura sino como lo que realmente es, un monumento al sueño de un hombre, a su visión de cómo podemos vivir en armonía con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Y yo nunca imaginé que encontraría un lugar donde pudiera ser más que una costurera pobre sin futuro, respondió Elena. Aquí soy, necesaria. Lo que hago importa. Los naranjos florecen mejor porque los cuidamos. Las cabras dan más leche porque las tratamos bien. La casa se mantiene fuerte porque la respetamos. Es tener un propósito. ¿Has encontrado tú tu propósito en la vida? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Fue esa misma noche cuando Tomás finalmente hizo la pregunta. El mes que acordamos está a punto de terminar, dijo. En 3 días, tendré que preguntarte, ¿te quedas o te vas? Pero antes de que llegue ese día, necesito preguntarte algo más. Elena sintió su corazón acelerarse. Pregunta, si decides quedarte, ¿será como socia de trabajo, como amiga, o como algo más? Elena lo miró a los ojos.
Esos ojos grises como el mar en invierno, y vio en ellos esperanza, vulnerabilidad y algo que podría llamarse amor, aunque ninguno de los dos había usado esa palabra todavía. Como algo más, respondió sin dudar. Definitivamente como algo más. Tomás sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro severo en algo cálido y hermoso. Entonces, Elena Martínez, ¿te casarías conmigo? No porque lo necesites para sobrevivir, sino porque quieres construir una vida juntos. Porque crees, como yo, que lo que tenemos aquí es especial. Porque, sí, lo interrumpió Elena. Sí, me casaré contigo. Se besaron por primera vez allí, en esa habitación con el mar como testigo, con el sonido de las olas como música de fondo. Fue un beso que sabía a sal, a promesas, a nuevos comienzos. 2 semanas después, en una mañana clara de primavera, Elena y Tomás se casaron en la pequeña iglesia de Cullera. No fue una boda grande ni elaborada. El padre Miguel ofició la ceremonia ante un puñado de testigos, algunos vecinos de Tomás, Dolores del taller que había viajado desde Valencia, y la señora Amparo de la pensión, que lloró durante toda la ceremonia. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido, usando las habilidades que había perfeccionado durante años en el taller. Tomás llevaba su único traje, planchado cuidadosamente para la ocasión. No hubo gran recepción. En su lugar, regresaron a la casa del acantilado, donde compartieron una comida que habían preparado juntos, paella con mariscos frescos, ensalada de naranjas de sus propios árboles, vino local, y un pastel sencillo que la panadera del pueblo les había regalado. Después, cuando los invitados se marcharon y el sol comenzó a descender, bajaron al tercer nivel, a su habitación favorita. Pero esta vez, Tomás había preparado algo especial. Había traído velas, docenas de ellas, colocadas cuidadosamente alrededor de la habitación circular. Su luz parpadeante se reflejaba en el cristal y el agua más allá, creando un espectáculo mágico de luces danzantes. Bienvenida a casa, dijo Tomás. Para siempre, Elena se volvió hacia él, con lágrimas de alegría en los ojos. Ya estaba en casa, respondió. Desde el momento en que decidí quedarme, esa noche, mientras las olas acariciaban suavemente el cristal y las velas proyectaban sombras cambiantes en las paredes de piedra, Elena y Tomás comenzaron su vida juntos de verdad. No con ilusiones románticas sobre la perfección, sino con un entendimiento claro de lo que significaba, trabajo duro, desafíos constantes, aislamiento ocasional, pero también libertad, belleza, propósito y compañía. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero fueron buenos. Elena aprendió a amar el ritmo de la vida en el acantilado, los ciclos de las estaciones marcados por la cosecha de naranjas, el nacimiento de cabritos, las migraciones de peces que podían ver desde el ventanal inferior. Aprendió a leer el mar como Tomás lo hacía, a predecir tormentas por el color del cielo y el comportamiento de las gaviotas. Aprendió los secretos de la casa, cada rincón, cada crujido, cada peculiaridad, y lentamente comenzó a añadir sus propios toques. Plantó un jardín de hierbas cerca de la cocina. Organizó la biblioteca del segundo nivel, catalogando los cientos de libros que el abuelo de Tomás había coleccionado. Cosió cortinas nuevas, reparó tapicería, hizo la casa un poco más cálida sin quitarle su carácter único. Tomás, por su parte, floreció con su compañía. El hombre silencioso se volvió más comunicativo, compartiendo pensamientos y sentimientos que había guardado para sí mismo durante décadas. Sonreía más, reía más. Y aunque nunca fue efusivamente romántico, sus acciones hablaban más fuerte que las palabras, el café preparado justo como a ella le gustaba, las flores silvestres que recogía durante sus paseos, la forma en que siempre se aseguraba de que ella tuviera la manta más cálida durante las noches frías. ¿Crees en el amor construido día a día, o solo en el amor a primera vista? Comparte tu opinión en los comentarios. 2 años después de la boda, Elena descubrió que estaba embarazada. El anuncio fue hecho en la habitación del fondo, por supuesto, su lugar especial. Tomás la abrazó con una fuerza que casi la dejó sin aliento, y Elena sintió lágrimas en su hombro. Eran las primeras lágrimas que le veía derramar. Pensé que nunca tendría esto, murmuró contra su cabello. Una familia, hijos. Pensé que viviría y moriría solo en esta casa, como mi abuelo. Bueno, pues te equivocaste, dijo Elena, riendo y llorando al mismo tiempo. Esta casa va a llenarse de vida. 9 meses después, en una noche tranquila de verano, nació su hija. La llamaron Marina, por el mar que había sido testigo de su amor. Y desde el momento en que la colocaron en los brazos de Tomás, Elena supo que habían creado algo más grande que ellos mismos. Habían creado un legado. Marina creció corriendo por los pasillos de la casa del acantilado,
subiendo y bajando las escaleras con la agilidad de una cabra montesa. A los 4 años, ya sabía ordeñar, con ayuda. A los 6, ayudaba en la cosecha de naranjas, las que podía alcanzar. Y desde que era bebé, se quedaba dormida con el sonido de las olas golpeando contra el cristal del tercer nivel. 2 años después de Marina, llegó un hijo, Diego. Y luego, 3 años más tarde, otra niña, Lucía. La casa del acantilado, que había estado tan silenciosa durante tanto tiempo, se llenó de risas, gritos, juegos y vida. Los niños la amaban, por supuesto. Para ellos, crecer en una casa que se adentraba en un acantilado era perfectamente normal. La habitación con el gran ventanal al mar era su lugar favorito de juegos, supervisados cuidadosamente, siempre. Si te está gustando esta historia de familia y superación, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Los vecinos de Cullera, que inicialmente habían visto a Elena con curiosidad y cierto escepticismo, después de todo, era la 7ª mujer que había intentado vivir con el ermitaño del acantilado, gradualmente la aceptaron como una de ellos. Admiraban su valentía, su trabajo duro, y sobre todo, cómo había transformado no solo la casa sino también a Tomás. ¿Lo has domesticado?, bromeó una vez la panadera. No lo he domesticado, corrigió Elena. Solo le he dado una razón para salir de su caparazón. Los años pasaron. Los niños crecieron. Marina resultó tener el espíritu aventurero de su abuelo, siempre explorando, siempre haciendo preguntas. Diego era más práctico, con manos hábiles para las reparaciones y una mente para los números. Lucía, la más joven, tenía el corazón artístico de su madre y pasaba horas dibujando el mar, los acantilados, la casa. Elena y Tomás envejecieron juntos, sus cabellos volviéndose grises, sus cuerpos mostrando las marcas del trabajo duro, pero sus corazones más llenos que nunca. 30 años después de aquel día en que Elena había respondido a un anuncio en el periódico, se sentó en la habitación del fondo con Tomás, ahora ambos en sus 50, y reflexionaron sobre el camino que habían recorrido. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Tomás. De responder al anuncio, de venir aquí, de quedarte. Elena lo miró. Este hombre que había compartido su vida, que le había dado una familia, un hogar, un propósito, ni un solo día, respondió. Bueno, tal vez durante esa primera tormenta tuve unos minutos de duda, añadió con una sonrisa. Pero no, nunca me arrepentí. Esta fue la mejor decisión de mi vida. La mía también, dijo Tomás, tomando su mano como lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Marina, ahora de 28 años, se había convertido en bióloga marina y trabajaba en un centro de investigación en Valencia, pero visitaba la casa regularmente. Diego, de 26, había tomado el control de gran parte del trabajo en la finca, mostrando un talento natural para la agricultura. Y Lucía, de 23, estaba estudiando arquitectura, fascinada por el diseño único de la casa de su familia. Un día, Lucía llegó con noticias emocionantes. He estado investigando sobre la casa, dijo durante la cena, sobre el abuelo bisabuelo y su construcción. ¿Sabían que es arquitectónicamente significativa? Hay muy pocas estructuras como esta en toda Europa. Estoy escribiendo mi tesis sobre ella, y más que eso, quiero ayudar a preservarla, para que dure otros 80 años, y más allá. Tomás y Elena intercambiaron una mirada. El círculo se completaba. La casa que el abuelo de Tomás había construido con sus manos, movido por una visión que otros llamaban locura, ahora sería estudiada, documentada, preservada por su bisnieta. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Elena a Tomás. Y tú deberías estarlo también. Construiste más que una vida aquí. Construiste un legado. ¿Y tú, qué legado quieres dejar? Reflexiona sobre esto y déjame tu respuesta en los comentarios. Pasaron otros 10 años. Elena tenía ahora 62, la misma edad que Tomás cuando se conocieron. Los niños, ya adultos, habían formado sus propias familias. La casa del acantilado ahora resonaba con las voces de una nueva generación. Los nietos. Una tarde de primavera, Elena estaba en el jardín de hierbas, arrancando malas hierbas, cuando llegó una visitante inesperada. Una mujer joven, de unos 22 años, con una maleta en la mano y una expresión de determinación nerviosa en el rostro. Disculpe, dijo la joven. Estoy buscando, bueno, sé que esto va a sonar extraño, pero leí sobre esta casa en un artículo de arquitectura, y sobre la historia de cómo fue construida, y sobre usted y el señor Ferrer. Soy estudiante de trabajo social, y estoy investigando sobre diferentes formas de vida, comunidades alternativas. ¿Sería posible? ¿Podría hablar con ustedes? ¿Tal vez quedarme unos días para aprender sobre su estilo de vida? Elena la miró,
viendo en esta joven un eco de sí misma 4 décadas atrás, llena de esperanza, buscando algo más que la vida convencional podía ofrecer, con el coraje de aventurarse hacia lo desconocido, sonrió. Por supuesto, dijo. Ven, te mostraré la casa. Pero te advierto, no es una casa normal. Requiere cierto tipo de persona para apreciarla. Eso es exactamente lo que espero, respondió la joven, mientras guiaba a la visitante hacia la puerta principal. Elena sintió el peso de los años y las experiencias sobre sus hombros, pero también una ligereza en el corazón. La vida, descubrió, tiene una forma de completar círculos. Ella había llegado a esta casa como una refugiada de una vida sin esperanza, buscando cualquier cosa que fuera mejor que la existencia gris que conocía, y había encontrado no solo un hogar, sino un propósito, una familia, un amor que había crecido lentamente pero con raíces profundas, y ahora, tal vez, podía ofrecer a esta joven lo que Tomás le había ofrecido a ella hace tantos años, una oportunidad, una posibilidad, una puerta abierta hacia algo diferente. Esa noche, Elena y Tomás se sentaron en su lugar favorito, en la habitación del fondo, viendo el atardecer a través del cristal. La joven visitante estaba en el nivel superior, acomodándose en la que había sido la habitación de invitados de Elena. Otro círculo que se completa, murmuró Tomás. Otro comienzo, corrigió Elena. Siempre hay nuevos comienzos. Las olas acariciaron suavemente el cristal. El sol se hundió lentamente en el horizonte, pintando el cielo de colores que Elena había aprendido a amar, dorados, rosas, naranjas profundos. Y en el reflejo del cristal, vio su propia imagen junto a la de Tomás, dos personas que habían envejecido juntas, que habían construido algo hermoso de la nada, que habían tomado un riesgo y habían ganado todo. ¿Sabes qué?, dijo Elena. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, si pudiera volver a ese café en Valencia hace 40 años, si viera ese anuncio otra vez, ¿qué harías?, preguntó Tomás. Elena sonrió, apretando su mano. Escribiría la carta aún más rápido, y allí, en la casa que desafiaba la lógica y la convención, en el borde del mundo donde la tierra se encuentra con el mar, dos personas que habían encontrado el coraje para elegir lo extraordinario sobre lo ordinario, disfrutaron de otro atardecer juntos, porque eso es lo que hace el verdadero amor. No llega en un rayo de luz con violines de fondo, llega en decisiones diarias, en trabajo compartido, en risas robadas, en tormentas enfrentadas juntos, en niños criados, en sueños construidos piedra por piedra, día por día, año por año, y a veces, solo a veces, llega en respuesta a un simple anuncio en el periódico, ofreciendo no romance de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso, una oportunidad de construir algo real. Esta fue la historia de Elena, la mujer que se atrevió a quedarse cuando todas las demás huyeron, la mujer que vio más allá de las apariencias y encontró la belleza en lo extraordinario, la mujer que construyó un legado en el borde del mundo. ¿Te gustó esta historia? ¿Te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, sobre lo que significa tener coraje, sobre cómo construimos nuestras vidas? Si tu respuesta es sí, dame un like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias esperándote, historias que tocan el corazón y hacen pensar. Y ahora, antes de que te vayas, tengo otra historia increíble para ti. Es la historia de un hombre que heredó una librería que nadie quería comprar, hasta que descubrió el secreto oculto en sus paredes. Haz clic en el siguiente video para descubrir qué encontró. No te lo puedes perder.